Hola, hola, buenas tardes. En unos minutos daremos inicio. Muchas gracias. Hola, para las personas que dicen que no se escucha, aún no está activado el audio. En unos minutos vamos a activar para que estén pendientes. Me avisa, señorita asesora, cuándo comenzamos ya. Me están pidiendo por Facebook, por el grupo de Facebook, el link. En este momento les voy a enviar. Facebook, por el grupo de Facebook, el link. En este momento les voy a enviar. Facebook, por el grupo de Facebook, el link. En este momento les voy a enviar. Facebook, por el grupo de Facebook. Perfecto, entonces vamos a iniciar 6:15. Perfecto, entonces vamos a iniciar 6:15. Perfecto, entonces vamos a iniciar 6:15. Perfecto, entonces vamos a iniciar 6:15.
Perfecto, entonces vamos a iniciar con la clase número 2 de este webinar denominado Cuidados y Tratamientos de las Úlceras por Presión. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? La planificación está que hoy día aprenderán los tipos de úlceras por presión y las escalas de valoración. ¿Qué temas? Clasificación de las úlceras en posición de decúbito, escalas de valoración de riesgo de aparición de UPP y asimismo habrá un análisis de caso. Esta metodología que nosotros vamos a utilizar es el aprendizaje basado en problemas. Hoy día, asimismo, vamos a estar con la licenciada Verónica Álvarez, quien va a ser la ponente para este webinar durante estos 3 días que va a durar, que fue el lunes, ayer. Esperamos que aún se conecten los chicos que se conectaron ayer. Hoy y mañana, recuerden, el horario para las clases es desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Asimismo, varios de ustedes me han escrito por interno solicitando el certificado. Recuerden, el certificado de participación tiene el costo de $20 y se lo entregará en la última clase posterior a una evaluación de 5 preguntas. Si usted estuvo en el webinar, va a ser muy fácil que usted responda esas 5 preguntas. Entonces, coméntenos, licenciada Verónica. ¿Ya está lista para la clase de hoy? ¿Cómo está, Ana Paula? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Veo que se están conectando los demás participantes. Claro que sí, siempre estamos listas para la batalla, listos para el segundo día de clase. Antes de nada, antes de comenzar, vamos a hacer un breve recordatorio, una retroalimentación de lo que vimos el día de hoy. También por agradecerles públicamente que ayer por todos sus mensajitos de felicitaciones, los mensajes de agradecimiento que hemos recibido por parte de los oyentes. Entonces el día de hoy pues lo vamos a hacer igualmente de la mejor manera, siempre buscando la excelencia como lo hemos venido realizando, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer un recordatorio. No sé si tengan algún tipo de pregunta, las pueden dejar aquí en los mensajes del en vivo, pueden dejarlo en los mensajes que están en grupo de Messenger, también pueden dejar en los grupos de WhatsApp, pueden dejarlo a mi WhatsApp personal o también al WhatsApp de la institución o de la asesora que es Ana Paula, para ir respondiendo a las preguntas. Porque en el en vivo no pueden levantar la mano, no pueden hacer preguntas, simplemente ustedes pueden escuchar. Por eso vamos a dar lectura a las preguntas que ustedes tengan. La ejecutiva se encargará de leer y yo me encargaré de responder sus inquietudes. Dicen que no se escucha, no sé si todavía no sé si ya se está escuchando. Por favor, déjenos unos mensajitos, porque veo algunos mensajes, unos comentarios que no se escuchan. Ahí que nos ayuden, por favor. ¿Usted sí me escucha, Ana Paula? Sí, licen, sí. Estoy revisando audio en Facebook y asimismo aquí en Zoom se escucha perfectamente. Ya, muy bien, ya. Igual están diciendo que sí se escucha. Listo. A ver, del día de ayer nosotros vimos acerca de la historia de las úlceras por presión. Además de esto, vimos la prevalencia que existe de las UPP a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Vimos la prevalencia que hay dentro de las áreas de cuidados intensivos o las áreas críticas. También estuvimos analizando la incidencia de UPP dentro del ámbito hospitalario, en el ámbito prehospitalario, y también la presencia de UPP en pacientes con mucho riesgo, pacientes que están muy críticos o pacientes que no están con muchas enfermedades, pero también han tenido úlceras por presión. Además de esto, nosotros vimos ayer todos los factores intrínsecos y extrínsecos para la aparición de las UPP. Vimos también la etiopatogenia, la fisiopatología, cuando se nos va a presentar una escara, ¿no es cierto?
¿Qué recuerda usted, Ana Paula? O alguien que le esté preguntando acerca de lo que vimos ayer, porque usted también estuvo muy pendiente de la clase. Claro que sí, estuve pendiente. Recuerdo que las úlceras por presión se dan por la fricción, collosión, no recuerdo cómo era el término. ¿Y cuál era otra más, licenciada? Las úlceras por presión tienen 3 tipos de causas: la presión, el cizallamiento y la fricción. Estas son las causas para que aparezca una úlcera por presión. ¿Cuál era la más, bueno, en cuál tengo qué posición debo evitar para colocar a mi paciente? Los leemos en los comentarios. Respondan, ¿qué posición es la que se tiene que evitar? Aquí veo a mi colega Rosita, a la licenciada Rosita Hernández, conectada. Dice, excelente webinar, tema muy importante. A ver, licenciada Rosita, usted que tiene años de experiencia, ¿qué posición debemos evitar para que aparezca una UPP? Escríbanos en el comentario. Veo también unos estudiantes de enfermería de la Universidad Técnica de Machala, unas graduadas en auxiliares de enfermería, compañeras de la maestría que están conectadas. A ver, alguien que recuerde la posición que debemos evitar para que no aparezca mucho una UPP. En ciertos casos podemos colocar al paciente en esa posición porque les va a ayudar a la patología que están presentando, pero no se recomienda dejar al paciente solo en esa posición. Sabemos que debemos cambiar al paciente de posiciones cada cuántas horas también. No sé si se acuerdan las compañeras, mis colegas de la universidad sobre todo. Hagamos quedar muy bien a la Universidad Técnica de Machala. ¿Alguien recuerda? Ya, por aquí están respondiendo de cúbito supino. Es decir, que en la posición, según la participante que nos está respondiendo, que de cúbito supino no debemos colocar mucho al paciente, pero esta posición no está muy contraindicada. Hay una que está contraindicada en los pacientes. Para mis compañeras que están ingresando a la policía, en la licenciada Carolina, ella responde que el cambio de posición debe ser cada 2 horas. Está muy bien, cada 2 horas el cambio de posición. Pero licenciada Carolina, recuerde también que hay una posición contraindicada en los pacientes porque esta va a ser la que nos va a causar mayor úlcera por presión en la región sacro. A ver, están respondiendo que el cambio de posiciones son cada 2 horas, muy bien. Pero la posición, quiero saber cuál es la posición que mayormente debemos evitar. Muy bien, Lady Ortiz, es la posición Fowler. Recuerden que es Fowler, como les dije ayer, no vamos a escribir flowers, flores, Fowler, no, Fowler. La posición Fowler es la que debemos evitar mayormente. Esto puede ser incluso prueba del examen de admisión para la policía, compañeras, así que ya saben, la posición Fowler es la que debemos evitar mayormente, porque en esta el paciente va a tener un cizallamiento, es decir, va a presentar una presión y una fricción en la parte de las caderas, en la parte de la cintura, en la parte de los glúteos, que hablábamos ayer. Si está mucho tiempo este paciente en la posición Fowler, puede desarrollar rápidamente una úlcera por presión. Primero va a comenzar con la úlcera grado 1, que justamente el día de hoy les he traído unas imágenes muy bonitas que llaman mucho la atención. Son imágenes reales de pacientes que están con las úlceras por presión en los diferentes grados. Además de esto, el día de hoy les vamos a conversar, les vamos a compartir información sobre las escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión. Yo sé, estoy muy segura que la mayoría conocen las más comunes,
que son la escala de Braden y la escala de Norton. Pero también miren lo que uno todos los días aprende, ¿no? He estado investigando y hay muchas escalas de valoración que no son muy conocidas, que no son muy comunes hoy en día. No se valora mucho los pacientes con esas escalas, pero para que ustedes también tengan conocimiento y no solo quedarme yo con esta información, les he traído otras escalas para ir analizándolas, posteriormente hacer un análisis de algún caso, ¿ok? Eso va a ser la programación para el día de hoy, esperando que sea de mucho agrado. Recuerden que de estos webinars vamos a sacar las preguntas para evaluación final, así que todos deben estar muy atentos a lo que se va a compartir el día de hoy. Entonces, en este momento les voy a empezar a compartir la pantalla. Me avisan si se observa, por favor. Póngame para compartir la pantalla, ¿ya? Ya está activado, Lisa. Ya. Espérenme un ratito. Recordando también que hay muchos factores que van a causar las úlceras por presión o las lesiones por decúbito, sobre todo los factores internos o intrínsecos, que son muchísimos, ¿se acuerdan? Son muchos factores. Anteriormente quizás conocíamos 4 o 5 factores, pero con la información de ayer llegamos como a 20 factores o más. Recordándoles también que estos tipos de factores casi no se pueden modificar. Los factores externos son los que se van a modificar. A ver, señorita ejecutiva, ¿qué pasaba? ¿Qué decía Florence Nightingale con respecto a la presencia de UPP? Que es responsabilidad de la enfermera o del familiar a cargo. Bueno. Pero principalmente de la enfermera. Claro, si el paciente tiene una úlcera por presión, es total responsabilidad de la enfermera. Quiere decir que la enfermera no ha hecho bien su trabajo. Así que ya saben, compañeras, sobre todo las licenciadas que las veo por aquí que están participando. Unas dicen que no tienen muy bien el internet, lastimosamente porque están viajando, pero igual, conéctense y continúen en línea. Además, esto queda grabado. Queda en la página oficial de Capacitaciones del Oro. Lo hemos compartido también en las redes sociales. Está en mi Facebook personal para que puedan observar y puedan estudiar, porque de aquí siempre salen preguntas para los exámenes de habilitación profesional, como ya les mencioné el día de ayer. Ahora sí, avísenme si se puede observar la pantalla. Aquí en Zoom ya se está compartiendo. Ya, voy a poner en modo presentación. ¿Listo? Sí observamos, ¿verdad? En Facebook ya está. Listo, ok, muchas gracias. Los temas del día de hoy: clasificación de las úlceras de decúbito, las escalas de valoración, de riesgo de aparición de las UPP y también un análisis de caso que vamos a realizar al final. Continuando. Observarlas en estas imágenes. También recordando que una úlcera por presión es una lesión, es una herida que se va a presentar en la piel, en cualquiera de las capas de la piel. Se va a presentar también, puede ser en el tejido adiposo, es decir, en la grasa, puede llegar a afectar el músculo e incluso los huesos, provocando un riesgo muy alto de tipos de infecciones, como cuáles: la septicemia, osteomielitis, entre otro tipo de infecciones locales o generales en el paciente que pueden provocar la muerte, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué afecta estas UPP? Afecta el estado físico, psicológico, mental, social del paciente principalmente, además de afectar en la parte física,
y psicológica del familiar. Aparte de afectar lo que es los recursos del Sistema Nacional Sanitario, ¿verdad? Que eso también vimos el día de ayer. Entonces, las UPP son causadas por presión, cizallamiento o fricción. Nos quedó más que claro esto el día de ayer. Miren, aquí tenemos unas imágenes muy bonitas, muy explícitas sobre dónde se van a presentar, en qué áreas se van a presentar las úlceras por presión. Si nosotros tenemos a nuestro paciente acostado en decúbito supino o decúbito dorsal, es decir, el paciente está boca arriba con la espalda tocando la cama, la superficie, ¿dónde vamos a presentar las UPP? Como vemos aquí en estas zonas rojas de la espalda, en la parte occipital, es decir, en la parte de la cabeza, los omóplatos, la parte de los huesos, en la escápula de nuestra espalda, en las vértebras también podemos presentar UPP, en los codos, recordemos que en los codos están muy pronunciadas las prominencias óseas, en las crestas ilíacas, es decir, en la parte de las caderas, en la zona sacro, que aquí estamos apuntando con nuestro puntero, no sé si ya lo pueden observar en Facebook porque está un poquito atrasado, ¿no? Pero igual vamos nosotros viendo. También en la parte de los glúteos, miren, en la parte de los glúteos donde se presentan las úlceras por presión, en la parte posterior de las rodillas, en donde nosotros valoramos el pulso popliteo, y también en la zona de los talones. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente en decúbito dorsal, estas son las áreas que van a presentar las úlceras por presión. La que es más común y la que hemos traído imágenes el día de hoy es de la zona sacro. Créanme que he visto muchos pacientes con UPP en esta zona sacro, de la zona de la nalga. He visto pacientes con las UPP en los talones, que justamente les mencionaba el día de ayer. Aparte de esto, tenemos nosotros las úlceras por presión en otras zonas, todas dependiendo de la posición que el paciente se encuentre, ¿no? Aquí también observamos en este paciente que está acostado en decúbito lateral, sea este derecho o izquierdo. No va a decir, pues está en decúbito lateral izquierdo pasa esto. No, en cualquiera de los dos decúbito lateral puede presentarse las úlceras por presión. Observemos la imagen. Se presenta a nivel del pabellón auricular, en la oreja, en las costillas, vemos aquí en las costillas, incluso en la parte externa de aquí del codo, podemos en los trocánter, en la parte del hueso del fémur, es decir, de la pierna, también se va a presentar en la parte donde se une el fémur con lo que sería la cadera, ¿no? En los condilos malleolos, es decir, en la parte de nuestro tobillo también vamos a presentar las úlceras por presión cuando el paciente está acostado de lado, para los que nos puedan entender que no conocen lo que es el decúbito lateral. Y finalmente tenemos nosotros la posición de cúbito prono o de cúbito ventral, o la pronación, que es conocida normalmente, o también cuando el paciente está acostado boca abajo. Si el paciente está acostado boca abajo de cúbito ventral, ¿qué es lo que pasa? Cuando está mucho tiempo en esa posición, y justamente el día de ayer lo hablábamos, los pacientes que el año pasado y en 2020 estaban en áreas críticas, en áreas de UCI, pacientes con diagnósticos de coronavirus, de COVID, pacientes con bajo intubación, ventilación mecánica, entonces ellos pasaban mucho tiempo en esta posición y llegaban a desarrollar las UPP. ¿A qué nivel? De la mejilla, en el caso de las mujercitas, en las mamas, en los genitales, en los casos de los hombres, porque recordemos que tienen su pene, su testículo y todo esto está caídos, por así decirlo, por la gravedad, en la parte de las rodillas y en los dedos. Lo que es muy común también en pediatría, en neonatología, en los niños es presentar
las lesiones en los deditos o en los talones, porque ellos tienen la piel muy sensible e incluso hay niños que están mucho tiempo con el saturador, que están bajo los instrumentos de monitoreo continuo de signos vitales. Entonces, esto puede causar una lesión, sobre todo en los dedos, porque a ellos se les coloca el saturador en los deditos del pie, ¿verdad? Para las compañeras que trabajan en NEO, ya saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Continuamos. También en la nariz. Recordemos en la nariz, los pacientes que están boca abajo pueden presentar las laceraciones. Miren, aquí tenemos otro tipo de zonas donde nosotros vamos a presentar las úlceras por presión. Ya. En este caso, si el paciente está en sedestación, ya sabemos que era sedestación, que el paciente estaba sentado, ¿verdad? Ya no vamos a decir el paciente está sentado, sino el paciente está en posición de sedestación. La posición de sedestación es totalmente sentado, así como yo me encuentro en este momento, sentada, erguida, podríamos decirlo, porque la posición Fowler no es totalmente sentado. La semi-Fowler es a 30 grados, es como decir semi-sentado, y la Fowler sería a 45 grados, un poquito más recto, más sentado, pero no sentado totalmente. En la posición de sedestación, paciente sentado, como vemos en esta imagen a esta paciente que está con un traje de color morado, ella va a presentar ¿dónde? En este caso, ¿qué tipo de pacientes? Los que pasan en sillas de ruedas, ¿verdad? Los pacientes que no pueden caminar van a presentar las lesiones de la piel a nivel de las escápulas, es decir, en la parte de la espalda, de los omóplatos, en los codos, a nivel sacro y tuberosidades isquiáticas. En el caso de que nosotros coloquemos, esto es algo nuevo incluso para mí, no le consideraba anteriormente como úlceras por presión, cuando nosotros coloquemos algún tipo de dispositivo al paciente. Yo lo conocía como una lesión de algo que se lesionó, ¿no? Pero no lo conocía como úlcera por presión a causa de dispositivos que hemos colocado al paciente. Miren, aquí tenemos nosotros contención mecánica y otros dispositivos. ¿En dónde va a existir ese tipo de lesiones? En las fosas nasales, cuando colocamos sonda, cuando colocamos incluso una cánula de alto flujo, en el pabellón auricular, en parte de la oreja, cuando se colocan gafas nasales, o también colocamos la parte de esta liga de la goma de las mascarillas, o cuando colocamos también al paciente las cánulas nasales, o la mascarilla de reservorio, la mascarilla simple, entre otras, ¿no? En el meato urinario, cuando hemos colocado una sonda vesical, entonces podemos provocar una llaguita, una lesión, por así decirlo, que se consideraría como úlcera por presión debido a la sonda que hemos colocado para que el paciente pueda miccionar, es decir, para que el paciente pueda orinar correctamente. En la parte de las muñecas y tobillos, cuando tomamos medidas de sujeción con el paciente, es decir, cuando el paciente lo amarramos por la situación que sea necesaria que el paciente debe ser amarrado. Recordándoles también que nosotros al momento de explicar terminológicamente, no lo vamos a hacer o al momento de entrega de una guardia de decir, el paciente está amarrado, ¿no? El paciente está con medidas de sujeción. Quiere decir, medidas de sujeción en extremidades superiores e inferiores, traduciéndoles al español, por así decirlo, en el lenguaje simple, quiere decir que el paciente está amarrado de manos y pies. Ya para los que me puedan entender, para los que no tengan el conocimiento terminológico, entonces si nosotros hacemos un amarre en nuestras extremidades, debemos hacerlo con cuidado, debemos colocar debajo, debemos colocar nosotros quizás un apósito, una gasita para que no vaya directamente la venda o con lo que vayamos a amarrar y lesione nuestra piel del paciente, ¿verdad?
Entonces, miren, tengamos muy en cuenta este tipo de UPP por dispositivos. Como les digo, ha sido algo nuevo incluso para mí. Vemos aquí una imagen de goma de mascarilla, cómo se ha lesionado la oreja del pabellón auricular del paciente, cómo tenemos lesionado la parte de la cabecita, la parte occipital, por la colocación de un collarín. Incluso, miren, la colocación de un collarín, cuando queremos inmovilizar al paciente, quizás está mucho tiempo con este collarín, provoca este tipo de lesión en la piel. Aquí tenemos un paciente que está con un tubo de tórax, puede tener un paciente con un tubo de traqueotomía, incluso puede ser que provoque este tipo de lesiones o infecciones alrededor de la colocación del tubo. Cinta, aquí hablamos de la cinta de traqueotomía, lo que justamente les mencionaba, en la parte del cuello está causando este tipo de irritación, de lesión, ¿verdad? Aquí vemos también nosotros en esta pacientita donde se presenta las UPP, ya los mencionaba, en la parte occipital, detrás de la cabeza, en los omóplatos, es decir, en la parte detrás de los hombros, en los codos, sacro, tuberosidades isquiáticas, donde nosotros tenemos la parte de nuestro glúteo menor, por así decirlo, en los talones y los metatarsianos. En la parte de nuestros dedos también podemos presentar úlceras por presión. No se olviden. Bueno, aquí nosotros ya tenemos la clasificación de las úlceras por presión, lo que tanto mencionábamos el día de hoy, el día de ayer, que hoy lo vamos a ver. Nosotros tenemos las UPP en diferentes categorías, grados o tipos, como ustedes quieran mencionarlo. En la categoría número 1, ¿qué vamos a presentar? Un eritema no blanqueable, es decir, un eritema. ¿Qué es un eritema? Un enrojecimiento de la piel. Entonces aquí solamente está afectando ¿qué capa? La primera capa de la piel. Veamos en esta imagen. Aquí tenemos esta diapositiva de forma generalizada. Poco a poco en las siguientes diapositivas estamos definiendo una a una con imágenes reales, como ya les había mencionado al comienzo del webinar. Tenemos aquí que la piel está intacta. La piel no está lacerada, no está abierta, por así decirlo. Es una herida cerrada. Solamente está enrojecida o blanqueable. La piel va a estar de color rojo o también va a estar de color blanco, más blanca de lo normal. Si es un paciente de tez blanca, va a tener su piel más blanca o va a estar totalmente enrojecida. La piel también puede estar oscura, pigmentada, puede o no tener palidez visible, como ya les mencioné también. El área va a ser un poco dolorosa, va a ser firme, suave, puede estar un poco más caliente o más fría en comparación con el tejido adyacente. Es decir, la zona donde yo, imaginemos que voy a tener una UPP en el codo, porque aquí es muy común. Recuerdo que mis pacientes que estaban internados en domicilio con COVID y se los colocaba en pronación, tenían que estar muchas horas, tenían esta zona del codo rojo. Entonces estaban desarrollando una UPP grado 1. Entonces aquí se torna rojo, se torna normalmente un poco más caliente, comparando esta piel con la piel de alrededor, ¿no? Porque aquí miren, la prominencia ósea es muy visible. El codo, si ven, aquí, a lo que yo flexiono, se nota clarito mi hueso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuidar estas prominencias óseas, porque aquí se causan las UPP. Miren, tenemos la categoría número 2 o las úlceras por presión tipo 2 o grado 2. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Cuál es la característica? Una úlcera de espesor parcial. Ya no solamente está afectando la epidermis, sino también está afectando la dermis. Vamos afectando ya la segunda capa de la piel. ¿Qué encontramos? Pérdida de espesor parcial de la dermis, úlcera abierta. Aquí ya no habrá, aquí no estamos hablando de una herida cerrada. En la cerrada es en grado 1. Úlcera abierta, poco profunda, es leve esta UPP. La herida va a estar de color rojo o rosada, sin escafelos ni hematomas.
Es decir, aquí no vamos a ver algún tipo de morado, no vamos a ver como un golpe, ¿no? Solamente vamos a ver enrojecimiento. Va a estar, como decir, la pielcita pelada, por así decirlo, ya se ve que hay una lesión que está abierta. Puede presentar en algunos casos los flictenas o flictemas que también se conocen como las ampollas o blister intactas, llenas de suero o rotas. No describe laceraciones, dermatitis asociadas a incontinencia, maceración o escoriación. Traduciéndoles esto, quiere decir que esta piel va a presentar unas ampollitas. Puede estar la ampolla abierta o cerrada. Va a estar, si está cerrada, obviamente va a estar con el suerito, es decir, con el plasma, va a presentar la ampollita como una ampolla cuando nos hemos quemado, que creo que todos hemos tenido alguna vez alguna ampolla, ¿no? Entonces aquí nosotros también no vamos a tener dermatitis, es decir, no va a haber, como decir, una picazón que ha sido causada por algún tipo de bacteria o infección, no. Simplemente lo que ya les mencioné. Aquí vemos la imagen también, está afectando epidermis, dermis. Luego, si esta herida, porque en los pacientes se presentan tipo 1, luego va evolucionando a herida tipo 2, posteriormente a herida tipo 3 y tipo 4 si no es tratada de la manera correcta. Vamos a la úlcera por presión grado 3. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Una pérdida total del grosor de la piel. ¿Qué vamos a encontrar también? Pérdida completa del tejido, posible grasa subcutánea visible y escaselos. Pueden incluir cavitaciones y tunelizaciones. Aparte, el hueso o tendón no se visualizan todavía o no están directamente palpables. ¿Ya? En la úlcera por presión grado 3, nosotros vamos a ver que ya ha afectado lo que es la hipodermis, lo que es el tejido graso, puede ya afectar también lo que es el músculo, pero de una manera no profunda, sino que ya nosotros observamos este tipo de afectación muscular. No vamos a observar todavía el hueso, no vamos a palpar directamente el hueso. En el caso de pacientes que estén muy delgados, ¿se acuerdan que los pacientes muy delgados o desnutridos eran los que tenían problemas de UPP más común que los pacientes obesos? ¿Se acuerdan que también vimos eso el día de ayer? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya es una herida que hay que tener mayor cuidado, hay que estar más preocupados porque este tipo de herida nos puede provocar incluso la muerte en el paciente. Bueno, cualquiera puede evolucionar y provocar una infección muy grave. Posteriormente, si este tipo de herida no ha sido tratada de manera adecuada, puede evolucionar a una herida o una UPP de grado 4. ¿Qué pasa en la herida, en la UPP de grado 4? Tenemos ya una pérdida total del espesor de la piel. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Tejido con hueso expuesto. Se va a observar, se va a palpar el hueso. Tendón o músculos muy visibles. Presenta esfacelos o escaras. Incluye cavitaciones o tunelizaciones. Riesgo de osteomielitis o de osteotis. Osteotis, sí. ¿Qué pasa en este caso? Los pacientes ya tienen una herida muy grande. Tunelización, ¿a qué hace referencia? A que se ve un hueco profundo. En el caso de esfacelos, que hay gangrena, que el paciente está con esta herida necrosada, necrótica, esta piel, este músculo está totalmente negro, está muerto. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo observamos las heridas, las UPP, dependiendo de los grados. Miren, aquí tenemos la imagen. ¿Cómo está la epidermis? Está de color negro, ¿sí ven? Ya está necrosado. Está afectando la dermis, ha pasado el tejido graso, ha pasado lo que es el músculo y visualizamos el hueso. Sí he tenido la oportunidad de observar úlceras por presión de grado 4.
incluso con un exudado fatal, es decir, están llenas de pus, está saliendo un olor desagradable, están estas heridas necróticas, incluso me ha tocado realizar las curaciones en las UPP de grado 4. Este tipo de heridas no va a cicatrizar rápidamente, estas heridas van a cicatrizar después de mucho tiempo, dependiendo también de muchos factores, por ejemplo, la nutrición del paciente, la enfermedad que el paciente tenga, el proceso de cicatrización, el proceso de granulación, el tejido de granulación, entre otros factores que el día de mañana que cerramos el webinar lo vamos a ver a profundidad. Así que no se pueden perder el día de mañana la asistencia porque ahí vamos a hablar acerca de todos los tratamientos y los cuidados de las úlceras por presión dependiendo del grado de afectación. Continuando, aquí hemos separado las UPP de acuerdo a sus grados uno por uno. Como vemos aquí incluso el tiempo de aparición de las úlceras por presión. Tenemos aquí grado 1, la epidermis está íntegra, solamente está enrojecido, ¿verdad? Hay un eritema. En pieles oscuras, en personas que son de piel oscura, van a presentarse tonos rojos, azules o morados. Recordemos que ellos tienen su pielcita más oscura, entonces no vamos a ver totalmente rosado o blanco, que también puede ser que se presente pálido. Vamos a tener una hiperemia reactiva mayor a las 24 horas. El eritema se mantiene aún bajo la presión de los dedos. Si nosotros tocamos con nuestros dedos, que van a estar puestos unos guantecitos, vamos a ver que igual va a estar el eritema, el enrojecimiento, va a estar todavía hinchado y va a permanecer a pesar de que tengamos el contacto directo con la lesión. Esto prácticamente es una escaldadura, como ustedes ven aquí. ¿Sí ven? Esta es la parte sacra, es la parte de donde tenemos nosotros nuestro huesito en la parte sacra donde se dividen nuestras nalgas, ¿verdad? Esta es la zona más común de las úlceras por presión. También tenemos en el grado 2, miren aquí, grado 2, cómo tenemos ha afectado la epidermis y la dermis. Tenemos la presencia de fictenas o vesículas, descamación y grietas. Veamos esta imagen. La primera imagen, miren, acá tenemos en la número 1 solamente la lesión. En la segunda, esto ya es una herida abierta. Ya está, hay una descamación, hay unas grietas, la piel está agrietada. El paciente va a sentir ardor, va a sentir mayor molestia, va a sentir dolor. Él va a querer que incluso le cambien de posiciones. Si el paciente está consciente, el paciente se puede mover, incluso él solito puede realizar este cambio de posición, ¿no? Pero en pacientes que están inconscientes, que están en coma, en pacientes que tienen accidentes, secuelas de accidentes cerebrovasculares, en pacientes que no pueden moverse, imagínense las molestias que ellos van a tener. Más aún en pacientes que están bajo intubación, pacientes que están sedados, que ellos ni siquiera son conscientes de la realidad, están desorientados. Ellos no, ni siquiera pueden decir me arde, me molesta. Entonces ellos mayormente van a presentar este tipo de lesiones, pero con la parte desfavorable que ni siquiera van a poder comunicar. Miren, aquí también tenemos en la zona sacro, aquí tenemos nuestra nalga. El paciente está con su úlcera ya lesionada, ya está abierta, está rota, está agrietada, ya presenta ya supuración, es decir, está drenando, en este caso, el líquido blanquito que conocen como agüita, que sería el plasma que está saliendo, este es el tipo de líquido, ¿sí ven? Acá tenemos un paciente con úlcera por presión grado 3. Miren la imagen donde está la piel, ya hay una tunelización, vemos cavernas, el tejido celular subcutáneo. Si ven eso amarillito que se ve ahí, muchas veces lo amarillo hay que saber identificar adecuadamente, porque puede ser la grasa, que la grasa es de color amarillo, o puede ser que esté presentando pus, que esté presentando material purulento, es decir, pus. Entonces nosotros debemos saber identificar qué es el pus y qué es la grasa, porque muchas veces el pus está
tan pegado, porque el pus es como una secreción que usted lo toca y sale, ¿verdad? Pero a veces está tan pegado que puede ser confundido con grasa. Entonces hay que saber, uno ya con la experiencia, poco a poco va identificando y va aprendiendo más y más. Los bordes, ¿cómo son? Bordes definidos. El proceso está necrótico, es decir, ya tenemos una parte muerta, una parte negra. Puede haber exudado seroso o sanguinolento. Cuando nosotros tengamos exudado seroso o sanguinolento, estamos hablando exudado, es decir, secreción, salida de líquido con pus o con sangre, o puede ser pus y sangre. Como ya vemos, aparecen las tunelizaciones y las cavernas. Es decir, ya vemos un hueco ahí con este paciente. Miren, aquí tenemos a un familiar, porque ella no parece ser enfermera, que está cambiándole de posición a este paciente. Miren, ahí está el pañal. La paciente incluso se ha hecho la deposición, que vemos que está con esa es la parte de las nalgas, y todo esto muchas veces los pacientes se contaminan. Aparte de tener la herida, de tener esta tunelización, este hueco, por así decirlo, se llenan de heces, de orina, incluso más se van lacerando, lesionando este tipo de piel. Aquí le están haciendo el cambio de posición, y recuerden que ayer vimos que muchas veces que debemos evitar que esté húmedo el pañal, que esté muy mojado el paciente. Debemos tener las sábanas muy bien tendidas. Debemos estar cambiando al paciente cada 2 horas de posición en decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal. Cambiarle en todo tipo de posición al paciente, ¿verdad? Para tratar de evitar este tipo de úlceras. Miren la imagen de acá. Esta es una paciente adulta mayor. Ella está obesa. Tiene su úlcera por presión infectada. La de la imagen donde está la señora, esta úlcera por presión grado 3 no está infectada. Aparentemente no se ve pus, pero sí se ve la presencia de heces, así que ya podemos considerar una herida infectada, pero no a tal grado de la paciente que tenemos acá con 3 llagas, por así decirlo, con 3 úlceras, donde tenemos una en la zona sacro, tenemos otras 2 más en la zona escapular, en la zona de la espalda de los omóplatos. Bueno, tenemos una en la parte de los omóplatos y tenemos otra UPP en la parte de las vértebras. ¿Ya? Por ahí vemos que nos están poniendo caritas de como que les dio una sensación de náuseas, no sé, por aquí ver estas heridas. Están interactuando igualmente, ¿ya? Continuemos. Miren, aquí tenemos esta pobre paciente que está en decúbito lateral. Esta señora no puede estar acostada boca arriba porque más se va a lesionar, más le va a molestar. Estas heridas están infectadas. Estas curaciones de heridas no lo puede hacer cualquier persona, incluso ni siquiera lo puede hacer el familiar. A veces dicen, no, yo quiero hacer la curación, yo ya aprendí, ya vi un video, o ya me enseñaron, o ya me explicó el doctor, o ya me explicó la licenciada. Muchas veces no es así de fácil hacer este tipo de curaciones, y no es que le van a curar 2, 3 veces y ya está el paciente listo. No, esto toma su tiempo. Miren, acá tenemos una UPP de grado 4. Imagínense esa úlcera por presión. Se le nota, yo aquí le veo el hueso, clarito le veo el hueso. ¿Qué pasa en grado 4? Hay una caverna, una tunelización muy grande. Aquí ha llegado al hueso, se palpa, se observa el hueso, las articulaciones, entre otros. Vamos a tener tejido necrótico, es decir, la zona negra, muerta. Va a haber necrosis en esta herida, exudado abundante. Va a tener bastante secreción, hay que estarle cambiando las gasitas, los apósitos a cada rato, porque va a tener bastante supuración. Ya saben que hay tunelizaciones y cavernas. Miren aquí esta herida, está fatal. Una UPP de grado 4. Está muy grande, está infectada, está con bastante eritema, la piel alrededor, si ven que está muerta, está la piel incluso reseca, tiene un color blanco quizás porque le estaban colocando cremas y no le hicieron una buena higiene.
Si ven que la piel está oscura, está color café, pero también está como con polvo, como que tuviera un talco, eso es porque no le han retirado adecuadamente las cremas. Tienen que, en cada curación, en cada cambio de apósito, en todo lo que se le vaya a hacer, limpiar bien e hidratar la piel. Entonces, miren ese pobre paciente, qué vida va a tener el paciente de esta manera, con esta úlcera muy, muy grande, que incluso esta no va a cerrar de manera adecuada, no va a haber un buen tejido de granulación, va a quedarse un hueco prácticamente ahí cuando se vaya curando. Acá también hemos traído para ir identificando cada una con imágenes reales. El grado 1, esta donde vemos el talón del paciente, es muy común, es lo que yo les mencionaba el día de ayer. Aquí vamos viendo que estos pacientes tienen una ampollita, está llena de líquido, se puede estar roja, rosadita o puede estar de color blanco, y esta era el caso de una pacientita que yo tenía aquí en Santa Rosa, que falleció, que les contaba el día de ayer. Solo se le ponía así rojo en esta zona. ¿Qué hacíamos nosotros? Como no, hoy en día existen, como decir, dispositivos, como decir, ¿cómo le puedo decir? Como una prótesis, digámosle así, para colocarle al paciente para que esto quede en alto, pero como no siempre los pacientes o los familiares tienen las posibilidades económicas, le colocábamos guantecitos, le colocábamos almohadas debajo de la parte del talón, de la parte donde se unen los huesos con el pie, entonces para que este pie quede en alto, es decir, si esto es mi pie, entonces colocábamos en la parte de abajo para que esto quede en alto y no choque la parte del talón directamente con la cama, con la superficie en la que el paciente esté acostado. ¿Ya? Luego tenemos nosotros el grado 2. Ya vimos que hay una lesión, que aquí se ha abierto la piel, que este paciente va a presentar bastante molestia, bastante ardor. En el grado 3, ¿qué pasa? Está existiendo un daño que ha alcanzado el tejido graso, llega al músculo. Recuerden, en grado 3 pasa el tejido adiposo, la grasa y llega al músculo. Ahí no vemos hueso, ni siquiera lo podemos palpar, por así decirlo. Y en el grado 4 tenemos daño, el daño alcanza el hueso y las articulaciones. Incluso en el grado 4 puede ser que el paciente ya ni siquiera sienta algún tipo de molestias, ni siquiera sienta mucho ardor, ni esto, porque ya está afectado lo que son los nervios. Los nervios, como les mencionaba ya, son los que causan la sensibilidad en el paciente. Bueno, una vez que hemos terminado de hablar acerca de la clasificación y los grados de la UPP, tenemos nosotros las escalas de valoración. Las escalas de valoración de riesgo de desarrollo de úlceras por presión. ¿Por qué es importante hablar de las escalas de valoración? ¿Y por qué esto lo manejamos en enfermería? Esto es algo de enfermería. No tiene que realizar esta valoración el médico, porque el médico no es el que hace los cuidados al paciente. La que hacemos los cuidados al paciente, la que estamos al pie de la cama del paciente 24/7, por así decirlo, somos las licenciadas, bueno, las enfermeras en general, independientemente del rango, ¿no? Estamos cuidando a nuestro paciente, incluso para los familiares que están conectados aquí, para que ellos, puedan ver cómo puedan ellos también valorar incluso con una escala de Norton o una escala de Braden o de las otras que les hemos traído, ¿no? ¿Qué pasa? La escala de Norton fue inventada para valorar este tipo de parámetros, como son 5 parámetros y cada uno tiene una puntuación del 1 al 4. Vamos a ir viendo más adelante la hojita que nosotros manejamos en enfermería, sobre todo a nivel hospitalario, que en la próxima diapositiva la tengo de manera más explícita. Tenemos entonces nosotros valorar, primero, el estado físico general del paciente.
Si el paciente tiene un estado físico general bueno, le damos una puntuación de 4. Si el paciente tiene un estado general o físico general mediano, 3 puntos. Si el paciente tiene un estado general regular, ya vamos a ponerle 2 puntos. Y si tiene el paciente un estado muy malo general, ponemos una puntuación de 1. Ahora también que valoramos el estado mental, muy importante. Si el paciente está alerta, como lo estamos ahorita todos nosotros aquí que están bien concentrados en la clase, tenemos una valoración de 4 puntos. Si está apático, el paciente está, es decir, un poco reacio, un poco confundido, un poco decaído, no quiere conversar, no quiere socializar ni contarnos nada, ha estado triste, está apático, ¿no? Le ponemos una valoración de 3. Si el paciente está confuso, está confundido por algún tipo de situación, problema que él tenga, por sus otras enfermedades, ¿no? Tenemos una puntuación de 3. Si el paciente está en estado estupuroso, es decir, el paciente está en estado que, como decir, dormido, no en coma, que es diferente, que el paciente responde quizás solamente a algún tipo de estímulo, colocamos 1. Luego nosotros vamos a valorar la actividad del paciente, es decir, si el paciente se mueve, si el paciente camina, si el paciente tranquilamente hace sus actividades, si es totalmente independiente. Si el paciente camina, 4 puntos. Si el paciente utiliza algún dispositivo para ayuda como un bastón, ya hay un riesgo, ¿verdad? 3 puntos. Si el paciente está sentado en una silla de ruedas, ya colocamos 2 puntos. Y si el paciente está encamado, 1 punto, porque este paciente es de muchísimo riesgo o un riesgo muy alto para desarrollar la UPP. ¿Qué pasa en la movilidad? Si el paciente se mueve adecuadamente, tiene movimientos de sus extremidades inferiores, superiores, quizás baila, hace algún tipo de actividad, 4 puntos, movilidad completa. Limitada ligeramente, si el paciente tiene algún problema, quizás de sus extremidades inferiores y no puede caminar adecuadamente o no puede sentarse muy bien, ya tenemos una limitación ligera, colocamos 3 puntos. Si está muy limitada su movilidad o su movimiento, 2 puntos. Y si el paciente está totalmente inmóvil, 1 punto. Ahora sí, vamos a valorar también la eliminación de desechos en el caso de incontinencia. Si el paciente no tiene ningún tipo de incontinencia, ningún tipo de problema para orinar y todo lo demás, colocamos 4 puntos. Si el paciente tiene una incontinencia ligera o es ocasional, entonces colocamos 3 puntos. ¿Qué es incontinencia? Que el paciente se orina así, digamos, solito, o el paciente no se da cuenta que se está orinando, entonces colocamos 3 puntos. Si la tiene incontinencia urinaria e incontinencia fecal, recuerden que se le sale, por así decir nomás, la orina y las heces, colocamos nosotros 2 puntos. Y si el paciente tiene las dos, se orina y se defeca sin tener control de sus esfínteres, muchas veces porque hay problemas de accidente cerebrovascular, por ejemplo, que el paciente ya ni siquiera se da cuenta si está orinando o está defecándose. Si tiene las dos alteraciones, se orina y se defeca sin siquiera él tener control de sus necesidades, colocamos 1 punto. Entonces quiere decir que entre mayor puntuación tenga el paciente, el riesgo va a ser menor. Entre menos puntos tenga, el riesgo de desarrollar UPP va a ser mucho más alto. Es decir, aquí vemos nosotros en la parte de abajo 20 puntos, 14 puntos, 5 puntos, ¿no? Si el paciente tiene 20 puntos, que somos todos nosotros haciéndonos la valoración, estamos normales, tranquilos, no vamos a desarrollar UPP. Pero si el paciente ya tiene de 14 a 5 puntos, ya hay un riesgo. Entonces, imaginemos que un paciente tenga que esté
encamado, que su condición física sea muy mala, que él esté quizás en un estado de coma, el paciente no se pueda mover, el paciente se defeque y se orine, tiene 5 puntos. El riesgo es muy alto de desarrollar una úlcera por presión más temprano que tarde, porque este paciente va a desarrollar, es muy probable, es decir, como un 95% que desarrolle UPP. Porque imagínense que sea un paciente que esté internado en un área crítica y la enfermera también tenga muchísimos pacientes que cuidar y existe la falta de personal en esa área, ella no va a poder estar haciéndole el procedimiento de cambio de posiciones cada 2, 3 horas, ¿no? Quizás lo va a cambiar una vez en la mañana, una vez en la tarde y 2 veces en la noche, por así decirlo. Entonces, este paciente tarde o temprano va a desarrollar UPP. Entonces, tampoco vamos a satanizarnos mucho nosotros, es decir, si tiene UPP y es culpa de la enfermera, hay muchos factores que van a influir, pero así es, si yo estoy a cargo de un solo paciente y no está tan grave y que me desarrolle una úlcera por presión, como dije ayer, Dios mío, quítenle el título de enfermera. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿ya? Acá tenemos, miren, muy bonita la imagen de la escala de Norton, que con esta hemos trabajado en el hospital. Incluso yo la tengo aquí en mi domicilio, esta hojita que la cuido como si fuera una reliquia, porque esa también cuando doy mis clases suelo explicar a mis estudiantes, les llevo, les saco unas copias y trabajamos en clase con casos, ¿no? Así como hemos visto ahorita. ¿Qué es la escala de Norton? Mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. ¿Quién la inventó? Doreen Norton en el año de 1962, por eso lleva el nombre de escala de Norton en honor a su apellido. Valora 5 apartados con una escala de gravedad del 1 al 4 que ya les venía mencionando, ya vimos cuáles son los 5 apartados de valoración. Todos estos valores son sumados obteniendo una puntuación de 5 a 20. Se consideran pacientes de mayor riesgo a aquellos que tienen una valoración baja, es decir, a menor puntuación, mayor riesgo. Recuerden, menor puntuación, mayor riesgo, porque hay otro tipo de escalas que son diferentes. La prevención es con seguridad la mejor estrategia contra las úlceras por presión y para ello contamos con 2 ayudas de gran efectividad para sus resultados contrastados. Los sistemas dinámicos de colchón de aire con compresor altamente y cojines antiescaras, que el día de mañana vamos a hablar acerca de los colchones y los cojines antiescaras. El día de mañana vemos ese tema. Aquí tenemos dividido al paciente en las zonas de mayor riesgo. El 10% de riesgo va a corresponder a la zona occipital, a la zona de la cabeza. El 5% a la cuarta zona, que sería la zona de la espalda, la zona escapular, la zona de los omóplatos. Y la primera zona, que es el 50% de riesgo de aparición de UPP, como ya vemos, la zona sacro, que es la más común, la zona del isquión y tróncarte, la parte de la unión del fémur con la cadera. Ahí se presentan muy seguidos, sobre todo en pacientes muy delgados. La tercera zona que corresponde al 35%, perdón, la segunda zona que corresponde al 35% son los talones. En total, sumando todo esto, nos da un 100% de riesgo de UPP divididas en zonas de mayor o menor riesgo, dependiendo de su porcentaje y de su zona donde se presenta mayor evidencia de las prominencias óseas, ¿verdad? Luego tenemos nosotros aquí un análisis de riesgos y resultados. Como ya vemos, en la riesgo bajo de 16 a 20. No hay riesgo muy bajo de presentar UPP. Riesgo medio de 14 a 16, un riesgo alto de presentar UPP de 12 a 14 y un riesgo muy alto de 5 a 12, como ya les mencioné en la diapositiva anterior. Aquí vemos también
Los parámetros, ¿no? Que ya mencionamos. El estado físico general del paciente, si es bueno, regular, malo, muy malo, con sus debidas puntuaciones y su debido resultado. Esta hojita, el personal de enfermería en el ámbito hospitalario debemos llenarla. Vamos llenando al paciente, no sé si ahora la realizan de forma diaria, yo creo que también la hacen todos los días. Bueno, también debe ser dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Pero cuando yo lo hacía orgullosamente en el Hospital Teófilo Dávila, lo hacía en pacientes que estaban muy críticos, de manera, sí lo hice como 2 o 3 veces diariamente, porque estuve 2 o 3 días seguidos, ¿no? Luego valoramos el estado mental, si el paciente está despierto, apático, confuso, estupuroso o comatoso. La movilidad, dependiendo también si está en total movimiento, si tiene disminuida, movilidad muy limitada o está inmóvil. La actividad, si el paciente camina solito, necesita ayuda, el paciente está sentado o el paciente está encamado. Y la incontinencia, como ya pudimos observar, si el paciente solito va al baño, tiene control de sus esfínteres, o si es regular, es mala, es decir, se defeca o se orina, o si es muy mala, si el paciente se defeca y se orina. Entonces ahí colocamos una puntuación de 1. Miren, esta es la escala, compañeras, las que están rindiendo exámenes. No se olviden que esta es la escala de Norton y cómo valoramos, dependiendo de las zonas también, y que entre puntuación más baja, el riesgo de desarrollo de UPP es más alto. Bueno, muy bonita la escala de Norton, que ya es conocida por enfermería. Ahora vamos a hablar de la escala de Braden, otro tipo de escala de valoración de úlceras por presión. Tenemos nosotros aquí la escala de Braden, que nos dice, esta nos va a ayudar a delimitar o ver parámetros de evaluación dependiendo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parámetros, con una puntuación de 4. Y también aquí vamos a ver, en cambio, al revés que la de Norton. La de Norton era menor puntuación, mayor riesgo, ¿verdad? En cambio, en la de Braden, mayor puntuación, el riesgo va a ser más alto, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos puntuación de 0, el paciente no tiene riesgo. Si el paciente tiene una puntuación, mayor a 16, el riesgo de desarrollar escara es bajo. Si el paciente tiene una puntuación de 12 a 14, el riesgo es medio. Y si el paciente tiene una puntuación de 2 menor a 12, el riesgo es alto. Vamos valorando cada una de estas. En la percepción sensorial, es decir, lo que el paciente puede percibir a través de sus sentidos, si está completamente ilimitada, valoramos con 1. Si está muy limitada, sería número 2. Ligeramente limitada, le damos 3 puntos. Sin limitaciones, es decir, mis 5 sentidos están funcionando adecuadamente, 4 puntos. La exposición a la humedad. Miren, aquí nosotros valoramos con esta escala la humedad que puede tener el paciente en sus sábanas, quizás en la silla de ruedas, en el colchón, en el pañal, todos los demás donde podamos adquirir humedad. ¿Qué pasa? Aquí, si siempre el paciente está expuesto a la humedad, 1 punto. Es decir, que si el paciente quizás solo se orina, no tiene control para orinar, va a estar el pañal siempre mojado, ¿no es cierto? Colocamos 1 punto. Si está muy húmeda, 2 puntos. Si de repente el paciente se orina, 3 puntos. Si muy de repente o rara vez, 4 puntos. Porque recuerden que mayormente eso se va a dar en pacientes adultos mayores, pacientes encamados que tienen el mayor riesgo, ¿no? La actividad. ¿Cómo es la actividad del paciente? Si el paciente pasa solo encamado, 1 punto. Si el paciente pasa en silla de ruedas, por así decirlo, o sentado en alguna sillita, 2 puntos. Si el paciente camina ocasionalmente, camina un ratito quizás en la mañana o una vez al día o cada 2 días, imaginemos, ¿no? 3 puntos. Si el paciente camina con frecuencia todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, 4 puntos.
Tiene muchísimo que ver también la movilidad. Si el paciente está encamado, mayormente pues va a estar inmóvil, ¿no? Casi no se va a poder mover, entonces es un punto. Si la movilidad del paciente es muy limitada, 2 puntos. Ligeramente limitada, 3 puntos. Si no hay limitaciones, 4 puntos. La nutrición, muchísimo tiene que ver aquí. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos hablando sobre la nutrición del paciente, cómo es la alimentación incluso de él? Todo es dependiendo pues de la enfermedad que tenga, de qué problema le está quejando, ¿no? Si la nutrición es muy pobre, muy poca, va a tener 1 punto. Si es probablemente inadecuada, 2 puntos. Si el paciente se alimenta de forma correcta, come proteínas, come adecuadamente lo que son las grasas, mayormente las grasas buenas, ¿no? Entonces va a tener 3 puntos. Si la alimentación, la nutrición del paciente es excelente, 4 puntos. Y por último, nosotros vamos a valorar la fricción o el cizallamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de fricción y cizallamiento? Que esto de aquí nos provocaba las UPP, la aparición, ¿no? Entonces, si el paciente está mucho tiempo sentado o está en la posición Fowler o semi-Fowler también, si hay algún tipo de problema con esta posición o por qué se está presentando el cizallamiento, ponemos un 1. Si el paciente tiene un problema potencial, 2. Si el paciente no tiene ningún tipo de problema, 3 puntos. Y el último no valoramos porque ya en la 3 no hay problemas, entonces no tenemos nada más que valorarle en el punto 4, ¿no? Entonces, haciendo una sumatoria, vamos a imaginar que tenemos un paciente totalmente encamado. Imaginemos, está limitada su percepción, 1 punto. Siempre se orina y se defeca, 2 puntos. Actividad en cama, solo pasa en la cama, 3. El paciente pasa inmóvil, 4. Ni se alimenta ese pobre paciente, quizás solo toma agüita y un caldito, 5. Y tiene un problema muy grave, tiene 6 puntos este paciente, ¿verdad? Entonces, ¿el riesgo del paciente qué es? Es muy alto, porque miren, con 6 puntos, el riesgo de desarrollo de UPP también es muy alto, ¿sí ven? Bueno, esta escala está similar a la escala de Norton. Entre menor puntuación, el riesgo es más alto. Si el paciente no tiene ni un solo punto, pues no tiene riesgo de desarrollar UPP. Nosotras no tenemos riesgo de desarrollar UPP porque estamos muy bien de salud, gracias a Dios, ¿no? Bueno, hemos valorado la escala de Norton, hemos valorado la escala de Braden, que son las 2 escalas muy conocidas que manejamos en enfermería. Luego tenemos una escala que no es muy conocida, que incluso es nueva para mí, como les mencionaba al comienzo de la clase, la escala de EMINA. EMINA, ¿por qué lleva esta sigla de EMINA? Porque viene de la E de estado mental, la M de movilidad, la I de incontinencia, la N de nutrición y la A de actividad. La verdad, esta escala de EMINA tiene una semejanza a la escala de Braden, porque también habla del estado mental, o la percepción, movimiento, la nutrición y la actividad del paciente, ¿no? Pero aquí nosotros valoramos también de diferente manera. Estamos viendo que un paciente sin riesgo tiene una puntuación de 0, un paciente con bajo riesgo tiene una puntuación del 1 al 3, con medio riesgo de 4 al 7 y con riesgo alto de 8 al 15. Aquí en cambio la puntuación es al revés. Entre mayor número, más riesgo. En las otras eran menor número, mayor riesgo, ¿verdad? Era inversamente proporcional a otra. Aquí es directamente proporcional. Sube el 1, sube el riesgo, ¿no? Entonces vemos aquí. Si el paciente está orientado, paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, como lo estamos nosotros ahora, 0 puntos. Si el paciente tiene una movilidad completa, es autónomo, independiente, 0 puntos. Si el paciente tiene un control de los esfínteres, lo que hablábamos anteriormente, no o lleva sonda vesical permanente o no tiene control de esfínter anal, pero defecado en las 24 horas, entonces 0 puntos. La nutrición, si el paciente toma la dieta completa, se alimenta de forma enteral o parenteral, que yo sé que aquí me entienden las licenciadas mayormente, es decir, enteral si el paciente come por la boca, por así decirlo,
o a través de una sonda nasogástrica u orogástrica. En cambio, si lo alimentamos parenteralmente, es decir, a través de sueros, de nutrición parenteral, esto ya, si tiene este tipo de alimentación, también colocamos 0 puntos. Puede estar en ayunas hasta 3 días por motivos de algún tipo de examen que lo vayan a hacer, ¿no? Intervención quirúrgica o con dieta sin aporte proteico, albúmina y proteínas con valores iguales o superiores a los estándares de laboratorio, igual 0 puntos porque está el paciente normal, por así decirlo. La actividad, si el paciente camina, 0 puntos. Entonces no pasa nada, no hay riesgo, ¿verdad? En 0 puntos no hay riesgo en la escala de Mina. En cambio, si el paciente está desorientado, está apático o pasivo desorientado en el tiempo y en el espacio, capaz de responder a órdenes sencillas. Recordemos que nosotros valoramos al paciente en 3 esferas. Si el paciente está consciente, si está despierto, si el paciente está orientado en tiempo. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Santa Rosa. Perdón, hoy día estoy desorientada, perdón. Hoy día estamos martes. Entonces, si hoy estamos martes, estoy yo orientada en tiempo. Martes que estamos, martes 20, ¿no es cierto? Si yo estoy orientada en espacio, a ver, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en Santa Rosa. Y si estoy orientada en persona, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Verónica. Entonces, el paciente, si está totalmente orientado, pues no tiene riesgo. Pero si acá el paciente está desorientado, no sabe dónde está, yo digo, no sé dónde estoy, no sé, entonces ya podemos colocar un punto. O si dicen, no sé ni qué día es, entonces yo ya tengo un punto porque me perdí del día, ¿no? Entonces, un punto para desarrollar UPP. No, es bromita. En el caso de que el paciente la movilidad sea ligeramente limitada, puede necesitar ayuda para cambiar de posición o reposo absoluto por prescripción médica. Si el paciente tiene incontinencia urinaria o fecal ocasional, ¿qué pasa? Colocamos 2 puntos. Perdón, 1 punto. Si la nutrición es ocasionalmente incompleta, 1 punto. Y si el paciente deambula con ayuda, con bastones, muletas, alguien humano le está ayudando, ¿no? Entonces, también 1 punto. Si el estado mental del paciente es letárgico o hipercinético, letárgico que no responde a órdenes, no nos obedece lo que le estamos diciendo que haga, por así decirlo, o hipercinético, el paciente está hiperactivo, está agresivo, está irritable, colocamos 2 puntos. Si tiene una limitación de movimiento importante, que va a necesitar cambio de posiciones de alguien más que le haga este cambio, 2 puntos. Si tiene incontinencia urinaria o fecal o tratamiento, vamos a tener también 2 puntos. Si la nutrición es incompleta, no se alimenta adecuadamente, 2 puntos. Si el paciente siempre va a necesitar ayuda con bastones, soporte humano, entre otros más, 2 puntos. Ahora, si el paciente está en un estado comatoso, el paciente está inconsciente, el paciente está dormido, por así decirlo, vamos a tener 3 puntos, le vamos a dar. El paciente no va a responder a estímulos. El paciente quizás sea un vegetal, como suelen decir, ¿verdad? No va a responder a estímulos. El paciente puede estar sedado bajo medicamentos de sedación, 3 puntos. El paciente no se mueve, 3 puntos. El paciente se defeca y se orina, 3 puntos. El paciente no está comiendo, no se está alimentando ni de forma enteral, ni de forma parenteral, es decir, ni por la boca, ni por sueros, 3 puntos. Y si el paciente no camina, 3 puntos. Entonces, miren, un paciente que tenga 3, 6, 9, 12, 15, porque también valoramos aquí 5 parámetros: estado mental, movilidad, humedad, incontinencia, nutrición y actividad. Si el paciente tiene 15 puntos en la escala de Mina, el riesgo de UPP es muy alto, ¿ya? Luego tenemos también otro tipo de escala de Arnell, una escala también nueva, que también es como la escala de Mina. Entre mayor puntuación, el riesgo es más alto. En cambio, escala de Braden y escala de Norton, menor puntuación, riesgo más alto, ¿verdad? Aquí en la escala de Arnell, ¿qué valoramos? 7 parámetros. El estado mental, la incontinencia, valoramos la actividad, la movilidad,
Valoramos la nutrición, aspecto de la piel, muy importante, valorar el aspecto de la piel, la integridad cutánea y la sensibilidad cutánea. Si el paciente está despierto, 0 puntos, desorientado 1 punto, letárgico 2 puntos, comatoso 3 puntos. Si el paciente no tiene incontinencia, 0 puntos. Si es ocasional, 1 punto. Si solamente se orina, 2 puntos. Y si se orina y se defeca, 3 puntos. La actividad, si se mueve, se levanta solito, 0 puntos. Si camina con ayuda, 1 punto. Si el paciente se sienta con ayuda de alguien, pues el paciente tiene 2 puntos. Y si el paciente está postrado en su cama, 3 puntos. La movilidad, que también va similar a esto, ¿no? Si es completa, el paciente se mueve, camina, baila, deambula, todo lo demás, 0 puntos. Si él se limita con, por ejemplo, algún tipo de articulación, tuvo una fractura, tuvo algún problema, 1 punto. Si es parapléjico, el paciente, 2 puntos. Si es cuadripléjico, entonces el paciente va a tener 4 puntos o está en estado de coma, 4 puntos. Si el paciente come solito, 0 puntos. Si de repente rechaza la comida, 1 punto. Si no come totalmente o está deshidratado el paciente, 2 puntos. Si no come ni toma agua, 0 puntos. Si el paciente tiene el aspecto de la piel, su piel cómo está, si está hidratada, está tersa, está suave, tenemos 0 puntos. Si está la piel roja, 1 punto. Si ha perdido la continuidad de la piel o ya se ha presentado una UPP de grado 1, tenemos 2 puntos. Y si el paciente tiene UPP de grado 2 o más, tenemos 3 puntos. Y la sensibilidad cutánea, si está presente, 0 puntos. Si está disminuida, 1 punto. Si el paciente tiene ausente en sus extremidades la sensibilidad, es decir, no siente que le están tocando, no sienten que le están pellizcando, 0 puntos, perdón, 2 puntos. Y si no siente nada, no siente que le están pellizcando, que le están acariciando, que le están haciendo tocándole, 3 puntos. Entonces, ¿qué nos dice la escala de Arnell? El riesgo de UPP aparece con puntuaciones iguales o mayores de 12. Si hay puntuaciones menores de 12, no hay riesgo. Si hay riesgo cuando tenemos 12 puntos o más. Porque recordemos, tiene 7 parámetros de evaluación: el estado mental, la incontinencia, la actividad, movilidad, nutrición, aspecto de la piel y sensibilidad, multiplicando que el paciente esté muy grave. 3 por 7, 21. Entonces, con el que el paciente tenga 12 puntos, ya hay un riesgo de desarrollar úlcera por presión según la escala de Arnell. Y acá tenemos otra escala. Esta es la última escala, en la cual nosotros vemos que es utilizada para valorar a los adultos y ancianos de acuerdo al riesgo de UPP. Si ven, estas son escalas nuevas: la escala de Arnell, la escala de Mina y la escala de Waterloo. Son escalas para mí nuevas, la verdad. Las otras sí las conocía y las he valorado con algunos pacientes. Entonces, esta es una escala que estaba en inglés, pero la hemos traducido al español. Todo lo que uno hace para traerles aquí para que vean el interés de aprendizaje, ¿no? Aquí, ¿qué se valora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos valoramos, pero principalmente, ¿cuáles? La relación entre peso y talla, el aspecto de la piel, el sexo y la edad y los riesgos especiales. Aparte de la incontinencia, sería en este caso, o la continencia, la movilidad, el apetito y los problemas neurológicos que el paciente puede tener. Si el paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugías o si el paciente está tomando algún tipo de medicación. ¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos viendo que los medicamentos, el uso de algún tipo de medicamentos puede provocar UPP? Entonces aquí con esta escala de Waterloo hemos valorado también el uso de medicamentos. Si hay uso de medicamentos, ya estamos con una puntuación de 4. Bueno, vamos a ir analizando cada parámetro de esta escala. Tenemos nosotros aquí el promedio también, que es de 0 a 20.
Si es mayor a 20, el riesgo de desarrollo de UPP es muy alto. Si hay mayor a 10, si hay un riesgo bajo. Si es mayor a 15, hay un riesgo alto. Y si es mayor a 20, un riesgo muy alto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El peso, desarrollando de la relación entre talla y peso, si es promedio, si está dentro de, con un índice de masa corporal normal, tenemos una puntuación de 0. Si está por encima de la media, es decir, por encima del índice de masa corporal que es normal, que es de 18.5 a 24.9, es decir, ya está con un sobrepeso en un 25 o 26 de índice de masa corporal, el paciente tiene una puntuación de 1. Si está por debajo de la media, si el paciente está obeso, tiene 2 puntos. Si el paciente está debajo de la media, es decir, con un índice de masa corporal disminuido, con una desnutrición, tiene 3 puntos. Si ven como aquí tiene relación lo que ayer hablábamos sobre pacientes obesos y pacientes desnutridos, según la publicación en ciertos artículos científicos, porque esta información no se trae nomás así de Wikipedia. Esta información se comparte de artículos científicos, de trabajos de titulación, de pregrado, posgrado, entonces son informaciones que han tenido un debido estudio anteriormente, ¿no? Entonces, miren, tiene relación, paciente obeso, 2 puntos. Paciente muy delgado, 3 puntos. Entonces, entre mayor puntuación, mayor riesgo, ¿verdad? En el caso si la piel está totalmente sana, 0 puntos. Si la piel está muy finita, que es en el caso de los ancianos que tienen la piel muy delgada, colocamos 1 punto. Si la piel está seca, está reseca, 1 punto. Si está edematosa, 1 punto. Si está fría o húmeda, 1 punto. Si ha cambiado de color, 2 puntos. Si la piel está rota o está con erupción, es decir, hay una herida abierta, colocamos 3 puntos. Si la piel está edematosa, es decir, si está hinchadita la piel, si está acumulando líquido el paciente, 1 punto, ¿verdad? Como ya vimos. La relación de sexo y edad. Si es hombre, 1 punto. Si es mujer, 2 puntos. Si es una edad de 14 a 49 años, 1 punto. Si es un paciente de 50 a 64 años, 2 puntos. Pacientes adultos mayores entre 65 a 74 años, 3 puntos. Pacientes de 75 a 80 años, 4 puntos. Pacientes mayores de 81 años, 5 puntos. Riesgos especiales, malnutrición tisular. ¿A qué hacemos referencia con malnutrición tisular? Con problemas a nivel celular, a nivel de tejidos. Si el paciente está en una situación terminal, el paciente está con una caquexia, es decir, el paciente está muy delgado, solo se le notan los huesitos, 8 puntos. Miren, 8 puntos que es bastante. El paciente está muy delgado, muy desnutrido, solamente se le ve la piel con los huesos. Insuficiencia cardíaca, 5 puntos. Enfermedad vascular periférica, 5 puntos. Si el paciente presenta anemia, 2 puntos. Si el paciente es fumador, 1 punto. Volvemos a retomar lo que hablábamos el día de ayer, la relación que tienen los factores predisponentes con los riesgos de desarrollo de UPP según la escala. Esta escala me parece muy importante, muy informativa porque valora si el paciente tiene anemia. Por ejemplo, los factores intrínsecos de desarrollar UPP era la anemia. Si el paciente estaba muy delgado, que tenemos caquexia. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que también vimos ahí, el corazón no tiene suficiente, no puede latir de manera adecuada, entonces 5 puntos. Y si el paciente era fumador. ¿Se acuerdan que vimos ayer, señorita asesora? ¿Qué decíamos ayer por los pacientes que fumaban? ¿Qué pasaba? O alguien que se acuerde, a ver, para interactuar, a la gente que está conectada, ¿qué pasaba con los pacientes fumadores? ¿Qué problema había? A ver, alguien que se acuerde, para descansar un ratito en mi garganta. Escriban nomás en los comentarios. Cuéntenme, ¿qué pasaba con los pacientes fumadores?
A ver. Voy a ir viendo nombres de los que están conectados aquí. Pamela, Diana Mendoza, la licenciada Diana Mendoza que está conectada. Bueno, el día de hoy la vi conectada. Ayer no la vi conectada. Ya, aquí Abraham, no sé quién sea Abraham, pero muchas gracias. Dice que hay una afección respiratoria, ¿ya? Aparte de la afección respiratoria en los pacientes fumadores, ¿qué pasaba? Que el cigarrillo tiene muchos químicos, ¿verdad? Muchos químicos tóxicos que van a causar daño a nivel pulmonar principalmente. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué los pacientes fumadores tienen un alto riesgo de desarrollar UPP? A ver. Alguien que se acuerde que escriban los mensajes privados o que escriban en los comentarios. La asesora también que estaba muy pendiente de las clases. A ver. Repita la pregunta para quienes no escucharon. Ya les repito. ¿Por qué los pacientes fumadores tienen un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión? A ver. ¿Están respondiendo? Ayúdenme a ver, por favor. ¿No se acuerdan? A ver, a ver. Eso va a ser una pregunta para la lección. A ver si sí estudian un poquito más. No tengan vergüenza de contestar. Aquí estamos para equivocarnos. Aquí vamos a ir corrigiendo cualquier cosita. ¿No? A ver, la asesora. Tampoco se acuerda. Ya se olvidaron de la clase del día de ayer. Bueno, respondiéndoles a sus preguntas. Como siempre, uno pregunta y uno mismo se responde. Así le toca, ¿no? Los pacientes fumadores tienen problemas porque la nicotina, que es uno de los componentes del cigarrillo, causa daños a nivel celular, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel de células sanguíneas, de células de las extremidades inferiores, superiores, las células de los tejidos, las células que se encargan de la regeneración de la piel. Entonces, un paciente que sea fumador o que haya sido fumador por muchos años, tiene el riesgo de UPP porque no va a poder tener un buen proceso de cicatrización por el daño que ha causado la nicotina en sus células y tejidos. Ahí está la respuesta a la pregunta que les di. Está la respuesta científica, ¿ok? Yo sé que ahora no se van a olvidar, así que si alguien está fumando, alguien es fumador, activo, mayormente el pasivo, pobre de los que estamos acompañando a un fumador o que estamos cerca, tenemos más riesgo. Entonces, si es fumador, un punto en la escala de Waterloo. Tenemos también, en el caso de la continencia o la incontinencia, si el paciente tiene sonda vesical o él orina y defeca normalmente, 0 puntos. Si tiene una incontinencia ocasional, 1 punto. Si tiene problema, está con sonda o tiene incontinencia de heces, 2 puntos. Si hay incontinencia doble, se defeca y se orina, 3 puntos. La movilidad, si es completa, 0 puntos. Si el paciente está inquieto o nervioso, 1 punto. Si está apático, ya expliqué que era la apatía, 2 puntos. Si su movilidad está disminuida, 3 puntos. Si está inmóvil o contracción, que ya vimos ayer que era tracción también, 4 puntos.
o si el paciente está totalmente sentado, perdón, tracción 4 puntos, si está sentado 5 puntos. El apetito, tiene que ver mucho el apetito o la nutrición, que también hemos visto en las escalas anteriores. Si el paciente come normalmente, 0 puntos, está bien con su nutrición. Si la nutrición es pobre, 1 punto. Si solamente se alimenta con sondas o solamente con líquidos, 2 puntos. Y si el paciente tiene una dieta absoluta, no come o está anoréxico, 3 puntos. Si el paciente tiene problemas neurológicos, la verdad esta escala está muy bonita y muy profunda. Ya no solamente hablamos de escala de Braden o de Norton, que si se mueve, no se mueve y le pongo una puntuación, no. Me gustaría que esta escala, o quizás en algún momento me gustaría como licenciada implementarla en algún servicio, esperemos que llegue a elaborar muy pronto en el ministerio, ¿no? Y poder implementarla dentro de un sistema, en área de atención, mayormente en áreas críticas, ¿no? Porque se debería hacer una valoración profunda y la verdad esta escala me ha gustado mucho, no creo que todo el mundo la conozca, así que son ustedes muy afortunados de estar conociendo esta escala el día de hoy, si es que no la conocían. Si el paciente tiene problemas neurológicos como diabetes, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, accidente cerebrovascular que hemos venido hablando, paraplegia sensitiva, motora, le vamos a dar de 4 a 6 puntos. Con este problemita, 4 a 6 puntos tienen esta escala. Si el paciente ha sido sometido a intervenciones ortopédicas por debajo de la cintura o intervenciones espinales, 5 puntos. Si el paciente está más de 2 horas, miren la importancia de valorar esta escala dentro del área de quirófano, porque justamente el día de ayer también estábamos hablando del riesgo de cirugías. Si está el paciente mucho tiempo en una sala, en una mesa de quirófano, tiene mayor riesgo. Entonces, miren, si el paciente está en una cirugía de más de 2 horas dentro de quirófano, 5 puntos para el desarrollo de UPP. Y como vimos también la medicación, que ayer tomamos en cuenta los medicamentos, si está el paciente con medicamentos esteroides, si están con medicamentos citotóxicos, antiinflamatorios en dosis altas, vamos a ponerle 4 puntos. Si es un paciente que tiene CA, es decir, algún tipo de cáncer, que hay muchos tipos, ¿no? Entonces, si está con medicamentos antineoplásicos, también ponemos 4 puntos. Si está con medicamentos que deprimen el sistema inmunológico, 4 puntos también. Bueno, señorita ejecutiva, cuénteme, ¿qué le ha parecido esta escala? O alguien que, por favor, que interactúen. ¿Les ha gustado la escala? Las licenciadas que veo conectadas, mayormente las licenciadas colegas mías, me imagino que es primera vez que ven la escala o ya en algún momento la valoraron, estuvieron analizándola así como ahorita lo hemos hecho a profundidad o alguna vez la leyeron. Me gustaría que dejen algún comentario o si quieren en algún momento ver algo más de la escala o quieren valorar con otro tipo de escalas, porque hay muchas, hay otras escalas, pero de verdad yo les traje las que me parecían más importantes, aparte de las que ya las conocemos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien que acotar acerca de la escala de Waterloo o quiera decirnos algo, usted señorita ejecutiva, los oyentes. Ya, aquí dice Lady Ortiz, muy bonita la escala porque habla de los riesgos que ayer usted nos explicó. Claro que sí, Lady. Aquí en esta escala estamos hablando ya de los riesgos con una puntuación que le estamos dando. El día de ayer solamente vimos los factores predisponentes para las úlceras por presión, ¿verdad? Ayer decíamos que diabetes, que medicamentos, que el paciente con ACV isquémico, que no se alimenta, etcétera, tenía un riesgo. Pero aquí estamos valorando con puntuación. Entre mayor puntuación, mayor el riesgo de desarrollo de UPP. Y la verdad, a mí también me ha gustado muchísimo esta escala. Está muy profunda, como les vuelvo a repetir. No sé si alguien tenga algo más que acotar acerca de esta escala. A ver, por aquí veo, a ver la licenciada Diana Mendoza, mi compañera de la universidad, no sé si quiera acotar algo, le parezca interesante esta escala. Mis estudiantes de enfermería.
Aquí tengo la presencia de un paciente. Un saludo, don Vicente. Muchas gracias por sus felicitaciones. Dice, felicidades, licenciada. Éxitos en su carrera, siempre con los mejores profesionales. Muchas gracias, don Vicente. Algo que ustedes quieran acotar, escriban sus mensajitos. Estamos para leer todo lo que ustedes están escribiendo. Aquí todo estoy leyendo. Es una escala muy profunda que también considero que tiene que implementarse en el sistema de salud. La podemos implementar. Me gustaría implementarla como nosotros en nuestro posgrado con nuestros compañeros implementamos una guía. Cuando el año pasado fui ponente también en un webinar por parte de la Universidad de Tulcán, donde estudio mi posgrado, ¿no? La implementamos una guía para los pacientes que están en las áreas de UCI. Fue algo muy bonito porque lo hicimos todos los maestrantes, que somos 32. Y esto nosotros fue algo de nuestra autoría, nosotros implementamos, se dejó esa guía en los hospitales de Tulcán y de Riobamba, me parece, o Ibarra, no recuerdo muy bien, pero se implementó. Y también me gustaría implementarla dentro de un servicio de salud, quizás esta escala, con algún tipo de modificación, porque uno también como enfermera, incluso podemos trabajar implementando o acotando con alguna teoría, idea, alguna intervención dentro de los libros que manejamos en enfermería. Que eso mis compañeras que están escuchando aquí lo saben muy bien, los libros de Nanda, Nicky Nock. Esperemos que quizás en algún momento cualquiera de ellas o mi persona podamos implementar este tipo de documentos, este tipo de documentos, guías, libros que podamos realizarlo, ¿no? Bueno, por eso tenía las preguntitas de si les pareció importante la escala. A ver, alguien más dice, a mí me parece muy buena la escala porque nos pone en práctica, dice, según las puntuaciones para aprender y saber más. Exacto, muy bien. No sé quién sea Lady Ortiz, pero Lady ha estado el día de hoy desde ayer incluso, muy participativa en clases, ha estado muy pendiente, ha prestado mucha atención. Felicidades, Lady. Yo sé que usted se va a llevar un buen conocimiento de este webinar. Si usted quiere adquirir el certificado, ya se comunica con la señorita Ana Paula, o si no, pues igualmente el conocimiento ustedes se los llevan, ¿no? Y tenemos finalmente la frasecita del día de hoy. Recuerden que siempre vamos a traer frasecitas. Ayer fue de nuestra querida Florence Nightingale. Hoy hemos traído una frase de enfermería que nos dice, como enfermera, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar a tu paciente, acompaña. Esto nos caracteriza como enfermería. Esto es la vocación y el servicio de enfermería, como ustedes ya lo saben. Y de antemano, como ven ahí esos aplausos, muchísimas gracias. Hemos culminado con el segundo día de clase, el segundo día de webinar, que ha estado también muy interesante, porque el día de hoy ya vimos las lesiones, los grados de lesiones y las escalas, ¿verdad? Creo que para todos les quedó muy claro las escalas de valoración y sobre todo los tipos de lesiones que presentan los pacientes y las características de cada uno de ellos. Así que ya se van preparando para el examen. La estudiante Lady, yo sé que no va a ser necesario que se ponga a estar leyendo las diapositivas porque ha estado interactuando mucho en clases, ¿no? Así que esperemos que su examen que van a rendir, para los que van a requerir el certificado, lo hagan muy bien y saquen muy buena puntuación y se lleven un certificado avalado por Capacitaciones El Oro. Va a ir mi sello y mi firma también como ponente y por parte de gerencia me parece que es. Entonces, eso de mi parte, muchísimas gracias. ¿Algunas palabritas de las ejecutivas? ¿Tenga usted algo que decir tal vez? En realidad, estuvo muy interesante hoy el webinar. Aprendimos todo sobre los tipos de escalas y sobre todo las nuevas que usted expuso el día de hoy. Hoy también hubo bastante participación por parte de los espectadores. Me gustó eso. Esperamos que para la próxima clase también se conecten y estén igual de participativos el día de hoy.
Entonces, para el día de mañana, ayúdanos con la lectura. ¿Qué temas el último día, qué temas vamos a ver? Perfecto. Mañana los esperamos porque mañana es la última clase de este webinar gratuito. Recuerden, a las 6 de la tarde iniciamos y van a aprender todo sobre los cuidados, tratamientos y las recomendaciones para prevenir las úlceras por presión. Va a estar potente la exposición de mañana. ¿Qué se abarcará? Se abarcará los cuidados generales y específicos de acuerdo con el grado de la UPP, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y asimismo se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones causadas por las úlceras de decúbito. Muy bien, ustedes ya han escuchado la temática para el día de mañana. Nadie puede faltar mañana. Quizás mañana se nos haga hasta un poquito más de las 8, porque mañana abarcaremos temas, es la esencia del webinar, porque el tema del webinar es cuidados y tratamientos. Mañana es el día que todo el mundo debe estar conectado, debe estar con su cuadernito, con sus libros, con todo lo que tengan para anotar, porque mañana vamos a hablar acerca de las cremas que vamos a utilizar. Recuerden, ¿quién no quiere saber, uy, qué me pongo en esta herida? ¿Qué crema me pongo? Que siempre preguntan. Entonces mañana vamos a ver las cremas que se utilizan, las cremas o los medicamentos que se van a administrar al paciente, cómo se va a hacer la curación de la UPP dependiendo del grado, aparte de la crema, qué más vamos a utilizar, qué materiales, qué instrumentos vamos a utilizar para curar la UPP, y también el tratamiento no farmacológico, es decir, qué medidas voy a tomar para curar rápidamente esa herida. Aparte de cremas que les estoy mencionando, hay otro tipo de medicamentos quizás que nos ayuden a regenerar la piel. Incluso podemos utilizar un tipo de vitaminas, que todo eso vamos a ver el día de mañana. Así que nadie se puede perder la última clase que mañana vamos a dar, y esperemos que pronto repitamos otro tipo de webinar, porque la verdad son muy interesantes. No tengo más palabras que decir, simplemente muchas gracias. Un día más, que siempre que yo termino de dar clases, termino muy feliz, con mis hormonas de la felicidad muy altas, porque es algo muy satisfactorio. Muchísimas gracias a todos. Me despido conmigo hasta el día de mañana. Gracias, Ana Paula. Y podemos, creo que ya finalizar la reunión. Perfecto, Alicia, pero no sin antes recordarles que si les pareció interesante este webinar de cuidados y tratamientos de las úlceras por presión, no se olviden de escribirme. Mi chat está en un link, en un comentario fijado en este en vivo, en el que ustedes pueden solicitar el certificado. Recuerden, el certificado de participación tiene el costo de $20 y se lo entregará al finalizar, es decir, mañana. Y esto va a ser posterior a una evaluación de 5 preguntas. Si usted estuvo en el webinar de inicio a fin, se le va a hacer muy fácil responder estas 5 preguntas. Y asimismo, si a ustedes les encanta todo con respecto a salud, les comento que aquí en Santa Rosa, como en todas nuestras sucursales, contamos con el curso completo de auxiliar de enfermería. Las matrículas ya están abiertas en todos los cantones. Pueden acercarse también a matricularse en ese curso. Y no sin antes también promocionar los próximos talleres que vamos a estar brindando en todos los cantones, como son cuidados del adulto mayor y asimismo primeros auxilios y salud ocupacional. Son 3 próximos talleres que se van a abrir en nuestra compañía. Si ustedes están interesados en estos talleres, estén pendientes en las redes sociales, que próximamente vamos a lanzar la publicidad. Y bueno, tal y como lo dijo la licenciada Verónica, esto sería todo para la clase de hoy. Los vamos a estar esperando mañana con el tema que va a estar muy interesante. Va a haber asimismo mucha interacción por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque se va a tratar específicamente de eso, de los cuidados y tratamientos. Entonces los vamos a estar esperando mañana a partir de las 6 de la tarde. Los quiero ver a todos conectados para poder terminar con éxito este webinar. Y bueno, chicos, nos vemos. Gracias. Chao.